Hola, hoy nos encontramos con el diputado a la Asamblea Nacional, Stalin González, quien también es jefe de la fracción parlamentaria por la Mesa de la Unidad Democrática. Diputado, bienvenido a La Patilla. Háblenos un poco sobre su opinión acerca de la sentencia dictada por el TCJ sobre definir límites, como lo dicen ellos, a la inmunidad parlamentaria. Sí, mire, creo que, buenas tardes, primero, creo que además el presidente de la Asamblea hoy dio un pronunciamiento en nombre de todos, que están pasando cosas, eventos, o yo no les llamo sentencia, sino documentos emanados por unos señores que simulan ser magistrados. Porque lo primero es que hay que respetar la Constitución, y ellos ni siquiera los requisitos constitucionales como magistrados los cumplen. La sentencia, porque hay dos sentencias, la de hoy y la de ayer, que habla de la inmunidad. Esa de la inmunidad al final es una retaliación con los diputados por la discusión de la OEA o de la Carta Interamericana, la Carta Democrática, como que si fuera culpa nuestra, o culpa de nosotros, que Venezuela sea hoy el epicentro de la discusión de la OEA. ¿Qué es la Carta Democrática? La Carta Democrática es un tratado, es una carta que suscribieron los estados americanos para defender o para darles el derecho a los habitantes del continente de vivir en democracia, de vivir en libertad. Hoy en Venezuela no hay democracia, no podemos elegir, no hay separación de poderes, no se respeta la Constitución. Hoy los venezolanos estamos pasando por la crisis económica más grande de nuestra historia y el gobierno no permite el canal humanitario, y por eso hoy Venezuela es debate en la OEA. No es un tema de si los diputados lo invocamos o no lo invocamos, no. El gobierno que no cumple con su función, que no cumple con la separación de poderes, que no convoca elecciones, que no respeta la democracia, que no respeta la voluntad de 14 millones de venezolanos que elegimos la Asamblea Nacional, por eso es que Venezuela es debate en la OEA. Además ve como ellos hablan de primero, habló el embajador venezolano, el profesor Moncada, que además es profesor de la Central, habló de primero, dijo una sarta de insultos sobre todo el mundo, y ellos sí tienen opinión sobre los gobiernos de América, pero no les gusta escuchar lo que los demás opinan de ellos. O sea, hoy el continente opinan lo mismo que opinan 80 millones de venezolanos, que es que aquí lo están haciendo mal, que aquí hay unos señores que están enriqueciendo de las riquezas de los venezolanos, mientras 30 millones de venezolanos estamos pasando trabajo, hay un grupito que está viviendo bien. Y eso es lo que está ocurriendo en el continente, y que esa sentencia ayer de la inmunidad parlamentaria lo que busca es una retaliación contra la Asamblea Nacional y contra los diputados por invocar o estar de acuerdo con la discusión de Venezuela en la OEA, ¿no? Bueno, el día de ayer su colega parlamentario Eustoquio Contreras, en una entrevista, aseguró que la AN todavía y los diputados están en vigencia. Y también añadió que no se puede allanar la inmunidad parlamentaria del TCJ sin primero pasar por la Asamblea Nacional. Es totalmente, además la Constitución, es que nosotros tenemos ahora, hay 7 señores, 7 magistrados de la Sala Constitucional, que ellos son ahora los superpoderosos de este país. Entonces, ellos son el poder constituyente, ellos reescriben la Constitución, reescriben las leyes, hacen leyes, invocan, y ellos no tienen ese poder. La Constitución es clara. Para calificar a un diputado se requieren las 2/3 partes de los diputados de la Asamblea Nacional para poder calificar a alguien. Y usted tiene inmunidad parlamentaria desde el momento de la proclamación, es decir, desde el momento que sale electo y el CNE le da su acta de proclamación, usted goza de inmunidad parlamentaria. Que la inmunidad parlamentaria no es para hacer lo que no le gana, no, pero es para poder hacer nuestro trabajo y no tener encima la espada de un gobierno que no quiere que lo controlen, que no quiere que se denuncie, que no quiere que se revisen las cuentas. Esa es la verdad, y ahí esos 7 magistrados no son quien para reescribir la Constitución. ¿Y por qué otras razones es importante mantener la inmunidad parlamentaria? Bien, la inmunidad parlamentaria es una herramienta jurídica que se le dio a los parlamentarios en el mundo para que tú puedas... ¿Qué hace un parlamentario? ¿Cuáles son las funciones del parlamentario en nuestra Constitución? Además de hacer leyes, tenemos la labor de controlar, de investigar, de buscar y de sancionar políticamente. Nosotros no tenemos capacidad de sanción penal. Pero ¿por qué hay que investigar? Por ejemplo, aquí hay un gobierno que todo lo que ha pasado con Odebrecht, por ejemplo,
si no tuviéramos inmunidad parlamentaria, pudieran meter preso a cualquier diputado cuando empiece una investigación, o las denuncias que se hicieron sobre los casos de PDVSA, o cualquier denuncia que sea. O sea, la inmunidad es una prerrogativa que tienes para poder ejercer la función que te da la Constitución de controlar a quien, al Ejecutivo, de controlar a los funcionarios públicos. Si tú no tuvieras ese beneficio, sería mucho más difícil, porque la Asamblea, por ejemplo, no controla a la policía, no controla la investigación, o la acción penal en este país, por ejemplo, es exclusivamente de la Fiscalía. Pero para poder enjuiciar o activar un juicio contra un diputado necesitas que las 2/3 partes de la Asamblea estén de acuerdo. O sea que al final eso es una herramienta que se ha utilizado en el mundo para poder proteger la función parlamentaria, que se puede ejercer sin ningún tipo de coerción. Diputado, háblenos un poco sobre la agresión sufrida por un grupo de diputados la tarde de este jueves en las afueras del TCJ. Sí, bueno, esta es producto de otra sentencia, ¿no? Y que lo digo, no es una sentencia, sino un documento emanado por 7 señores que simulan ser magistrados. Aquí los venezolanos amanecimos el día de hoy, 30 de marzo, con un documento que salió publicado en el TCJ, donde aquí se quiere reescribir la Constitución, donde se le quiere dar poderes al presidente de la República, donde se quieren dar contratos de interés, donde además dice ese documento que ellos van a usar y que van a hacer la función, esos 7 personas que no los eligió nadie, esas 7 personas van a hacer las funciones de la Asamblea, y que ellos van a legislar, controlar, y además le dan poderes al presidente de la República en materias que la Constitución lo prohíbe. La materia penal no es materia para habilitar a nadie, y esa no es la vía. ¿Y qué ocurrió? Bueno, a raíz de ese documento hubo un pronunciamiento hoy de la Asamblea desconociendo ese documento. Ese es un documento, no se puede, ¿quién puede razonablemente hacer o reconocer un documento que no emana de un poder público evidentemente constituido y que no respeta la Constitución? ¿Y qué fueron a hacer los diputados al TCJ hoy? A llevar la Constitución al TCJ. Nuestros diputados fueron a llevar la Constitución a los magistrados para que se la lean, porque parece que los nombraron ahí de magistrados y ni siquiera tuvieron la delicadeza de leer la Constitución, de cuáles son las competencias, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no se puede hacer, y que ahí evidentemente ese documento que simula ser una sentencia dice unas cosas que contrarían la Constitución totalmente. Y que yo creo que aquí hay que hacer una parte también, que la Fuerza Armada la Fuerza Armada tiene que ser parte de la solución de este país, no puede seguir estando callada y dejando a que aquí la Constitución se pase y se sobrepase y se pisotee de esa manera. Que Nicolás Maduro tiene que entrar por el hilo constitucional, tiene que respetar a la Asamblea Nacional, que es respetar 14 millones de venezolanos que eligieron la nueva Asamblea Nacional, respetar la separación de poderes, respetar que la Constitución existe y que la República, cuando se habla de la República, es un sistema de Estado donde hay separación de poderes, y que hoy en Venezuela no existe esa separación de poder, y por eso ya países como Perú han dado a conocer un comunicado. Además, incluso retiraron al embajador de Venezuela, porque en Venezuela hay un golpe de Estado, hay un rompimiento del hilo constitucional, y hay 7 señores que en nombre de la Sala Constitucional están simulando ser magistrados y pasando por encima de la Constitución. Y después de esta sentencia del TCJ, donde asume funciones de la Asamblea Nacional, ¿cómo quedaría la Asamblea? ¿Seguirán legislando igual? ¿Habrá sesiones en la próxima semana? Totalmente, nosotros tenemos convocada sesión el martes y vamos a seguir trabajando, haciendo nuestros informes, llevando adelante las investigaciones de corrupción que hay. Aquí hay, y todo el que esté viendo este programa y haya hecho una cola por alimentos, eso es culpa de alguien que se robó el dinero de los venezolanos. Y hizo que hoy estemos pasando la escasez, o que se expropió una empresa y se robaron el dinero de esa empresa, o el que está pasando hoy problemas con la medicina, es que hubo unos funcionarios que se robaron el dinero para que entraran las medicinas en Venezuela. O sea, la corrupción es parte del problema que hoy tenemos en Venezuela, y que desde la Asamblea hemos adelantado investigaciones, trabajos, informes sobre eso. Eso es lo que le duele al gobierno. ¿Y qué ha pasado con esas investigaciones? Nosotros hemos dado a conocer algunos y se han dado las sanciones. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el gobierno no reconoce la Asamblea. Por ejemplo, casos de alimentación, y se sancionó el ministro de Alimentación. Ahí está.
se solventó los problemas de escasez en Venezuela, para nada se han más bien el gobierno que hace los ratifica, o lo que pasó en PDVSA, toda la discusión que hemos dado sobre el tema energético en el país y cuál es la realidad hoy de PDVSA. Estamos produciendo menos, te está perdiendo el dinero y no hay responsable de eso. Y así en innumerables sectores hemos dado la discusión, hemos propuesto, por ejemplo, ley de producción nacional. ¿Qué hizo CTCJ? Negó que esa ley pudiera promulgarse. O hoy, por ejemplo, se cumple un año de que la Asamblea Nacional aprobó la ley que le da cestatique o bono de alimentación y medicina a los pensionados y jubilados. ¿Qué hizo STCJ? Frenó esa promulgación y hoy Maduro no promulga la ley y nuestros pensionados y jubilados no gozan de ese beneficio. O por ejemplo la discusión que tuvimos este año, aprobamos la ley que le da seguridad social a los funcionarios policiales y ese TCJ la declaró inconstitucional. Entonces, ¿para qué sirve ese TCJ si lo que ha hecho es ser la herramienta de Maduro y de su gobierno para bloquear el trabajo de la Asamblea? ¿Y por qué el TCJ dice que esas leyes son inconstitucionales? Porque al final son una herramienta del gobierno. O sea, al final el TCJ y los magistrados de la Sala Constitucional son una herramienta de Maduro para bloquear a la Asamblea. Y nosotros lo que hemos hecho es ir proponiendo en cada uno de los problemas que tenemos los venezolanos, proponer leyes, planes, investigación, invitar, por ejemplo, yo el año pasado cuando fui presidente de la Comisión de Administración y Servicios, hicimos todo un informe del agua y demostramos que era mentira lo del tema del niño. Bueno, veamos hoy la realidad, cuántas personas hoy le llega agua por tubería, 24 horas al día, servicio de calidad. Eso no existe, ese servicio, y ahí está el informe, y se determina quiénes son los responsables. ¿Y qué hizo el gobierno? No le paró al informe, porque el TCJ dijo que no teníamos la competencia, o porque tenemos un fulano de desacatos que no existe en la Constitución. Lea los 350 artículos que tiene la Constitución y en ningún lado está ese fulano de desacato que inventó el gobierno para vulnerar la capacidad o el voto de los venezolanos, de 14 millones de venezolanos que votamos el 6 de diciembre del 2015. Bueno, muchísimas gracias, diputado, por habernos acompañado el día de hoy en La Patilla. Los invitamos a todos a ampliar más informaciones y más sobre esta entrevista en el portal lapatilla.com.